¿Erais skinhead? Sí, yo sí. Además, muy skinhead. Claro, te metiste en muchas peleas, ¿no? En aquella época. Muchas. Yo tuve momentos de mi época, literalmente pegarme 3-4 veces por semana. Abrí la puerta, el primero, ¡boom! Zambombazo al suelo, ¡boom! 2 al suelo. Tengo aquí también un sillazo que me abrieron la cabeza en otra. ¡Sillazo! Que vinieron a buscar nosotros 30 En plan lucha libre. y éramos nosotros 4, sí, de esas batallas un montón. ¿Tú no valorabas las consecuencias que podían acarrear en tu vida personal? De decir, coño, puedo acabar en la cárcel, es algo, cuando me meto en una pelea puedo matar a alguien. Es algo que asumes. Las revoluciones no se reparten flores ni caramelos, ni es... No es como un cumpleaños. ¿Qué ocurriría si uno de tus hijos crece y sale rojo? Alberto Pugilato, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuando venía hacia aquí, venía pensando en todo lo que íbamos a hablar y decía, Dios mío, que no me censuren el programa. Bueno, de momento vamos sobreviviendo a la censura. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Están abriendo un poquito más la mano, ¿no? Desde que Elon Musk compró Twitter ha cambiado la cosa. También es cierto, desde que Trump llega a la Casa Blanca y les hace pasar por vicaría a los jefes de las redes sociales, también ha cambiado la cosa. Alberto, yo quiero que me expliques cuál es tu ideología política. O sea, porque yo, viéndote en redes sociales y demás, pues entiendo que tu ideología política es el nacionalsocialismo. Sí, Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú eres nazi? Por denominarlo, lo que la gente pueda entender un poco peyorativamente como nazi, sí. Básicamente, a nivel ortodoxo, no. O sea, es decir, a mí lo que más me atrae es el nacionalsocialismo alemán, pero luego mamo de un poco todos los fascismos europeos del siglo XX. Véase del fascismo de Mussolini, del nacionalsindicalismo de Ramiro Ledesma, de Onésimo Redondo, que tenemos en España. Y sí, lógicamente el nacionalsocialismo alemán tiene como un aura especial, diferente, muy inspirado también en el Imperio Romano. O sea, los estandartes, los águilas imperiales, toda esa estética, Hitler lo reconoció de la grandeza del Imperio Romano, mediterráneo, no germánico. Sí, se basó en esa épica del fascismo italiano, ¿no? También, porque el que empieza con todo eso del Imperio Romano fue Mussolini, ¿no? Que luego, lejos de lo que la gente cree, de que el saludo romano era algo adaptado al fascismo, eso lo teníamos ya en Iberia. Ya lo tenían los íberos, ya hacían el saludo solar anterior a los romanos. Ese propio saludo es muy ibérico, muy español. Pero ¿no consideras que... Claro, es que me impacta que alguien me diga me gusta el nacionalsocialismo alemán, con todo lo que conlleva el nacionalsocialismo alemán, que es una ideología que se basa básicamente en la superioridad racial, en que el ario es superior a otras razas. Entonces, ¿tú crees que hay razas superiores y razas inferiores? Si tú coges el Mi lucha, vale, una cosa es el libro que Hitler escribe en 1924, y luego otra muy distinta es lo que se reproduce en la práctica a partir de 1933, cuando él llega al poder. Lógicamente, él, en un contexto de cuando él está en la cárcel, de cuando le meten después del putsch de Múnich. Sí. Entonces él, claro, pues está en un contexto de Alemania derrotada, humillada, para ir a comprar una barra de pan necesitas un carro lleno de billetes que vale absolutamente nada, la degeneración o la República de Weimar que lo consumía todo, que lo arrebataba todo. Entonces él, lógicamente, en ese contexto de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, él señalaba al judío como el culpable de todo esto, porque si tú te pones a analizar, que no es una opinión, es un hecho objetivo, pues los dueños de los medios de comunicación, de los periódicos de la época, los dueños de los bancos, los que prestaban el dinero, los dueños de los cabarets de Berlín, donde se daban toda esa serie de aberraciones morales de todo tipo, los escritores de ideología de género, de transgenerismo, como eran Mansfield y Hirschfeld, que sobre todo sus libros fueron quemados en la famosa quema, pues él, claro, señalaba al judío como una raza
no inferior, sino como una raza que parasitaba a verdaderamente los arios. Y él describía a los arios en Mi Lucha como una raza elevada, de una moral superior, o sea, no como que físicamente el ejemplo nórdico de rubio, alto, ojos azules, que es un poco lo que la propaganda ha utilizado después de 1945, para decir, no, es que si no eres rubio de ojos azules, no. O sea, una cosa es la exaltación de la propaganda y otra es la realidad. No todos los alemanes son rubios ni todos los españoles somos morenos. O sea, él entendía al ario como el elemento occidental creador de civilización y entendía al judío como el elemento parasitario que habitaba esa civilización, se aprovechaba de ella y la exprimía al máximo. Claro, o sea, se les llamaba Untermensch, que es como subhumano. Sí, a ver, el término Untermensch era un poco despreciativo también en esa primera fase que él hacía pues igual contra los eslavos y demás, pero que luego le cambia mucho el concepto, porque él en Mi Lucha lo que buscaba era la extensión de una Alemania, una extensión demográfica, buscaba la extensión de Ucrania, un lugar natural de los arios, precisamente para poder extender el pueblo alemán. Es lo que él entendía, Mm. básicamente. Luego, claro, la propaganda ha acusado mucho todo eso, pero luego si tú te das cuenta, por ejemplo, el Que me lo estás ejército vendiendo como si no fuera racista. es que no lo era. O sea, en ese término, o sea, el nacionalsocialismo, O sea, el pintor en austríaco no términos, era en racista. términos técnicos, no era racista concebido como el Ku Klux Klan. O sea, es decir, él entiende que existe una diferencia de razas y que cada raza es innata con su cultura, con sus costumbres, con su naturaleza propia individual. Y eso debe de preservarse. Y estaba totalmente en contra de la mezcla de razas. Em, ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el ejército alemán, la Wehrmacht, las SS incluso, tuvieron una división, que era la división Handschar, que eran musulmanes. Sí. Era amigo del mufti de Jerusalén. De hecho, Hitler era un gran defensor de la causa palestina Pero porque eran antisemitas. y de hecho hasta el propio Netanyahu fue unas declaraciones brutales, decía que el holocausto no lo ideó Hitler, que fueron los palestinos, que fue el mufti de Jerusalén quien influyó a Hitler para supuestamente llevar a cabo ese plan pues eso, de depuración masiva industrial de personas, que al fin y al cabo es el único crimen que se le achaca al nacionalsocialismo y del que le culpan, pero no te hablan Joder, y de... menudo crimen. Claro, pero eso hay que mirarlo mucho con lupa, ¿vale? Y suerte que desde el año 2007 la negación de tal crimen en España, por una sentencia del Tribunal Supremo llevada, digo, Tribunal Constitucional, perdón, llevada por Pedro Varela, porque le acusaban de difundir libros y tal, determinó que la negación del holocausto, de ese hecho histórico, no puede ser delito. Desde el año 2007 en España no es delito la negación pública del holocausto. Se puede investigar, se puede dar una versión contraria a la oficialidad. Lo que no se puede es justificar o trivializar con ese genocidio, que yo no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Pero el caso es, el Tercer Reich, por así decirlo, fue un movimiento político Ujú. que se inicia precisamente, hay muchos factores. Y Hitler, lógicamente, había una tasa de paro brutal en Alemania, como he dicho, la moneda estaba tan sumamente depreciada, devaluada, que para comprar una triste barra de pan necesitabas un carro. Eso fue en el periodo Eso- entre guerras. sí, sí, La sí, o sea, inflación, sí. eso era brutal. En el Tratado de Versalles les habían impuesto unas condiciones que ninguna nación podía asumir, unos pagos brutales, la producción de minas del Ruhr, todo, o sea, era una ruina y Hitler dijo que no, que eso había que acabar con eso, que había que acabar con el pago de la deuda impuesta, que había que rearmar Alemania, que había que reindustrializar Alemania, porque se habían prohibido todo. O sea, era atarles de pies y de manos. Y entonces, claro, pues él decidió darle la vuelta a todo eso. Y además lo hizo de una manera muy inteligente, que fue gracias a Gottfried Feder, mediante unos bonos que emitieron precisamente para garantizar el valor del trabajo para respaldar el valor de la moneda alemana. Entonces, ¿qué ocurre? Que
claro, al señor Hitler le tocaron el timbre y dijeron, escuche, usted no puede salirse del valor del patrón oro internacional, usted no puede salirse de los mercados internacionales que controlamos nosotros. Él dijo, mire, los alemanes no comen oro, los alemanes comen patatas, los alemanes necesitan carreteras, los alemanes necesitan trabajar, necesitan una dignidad. Y dijeron, no, pero usted tiene que pasar por nuestro peaje y nuestro control. Y dijo, pídanmelo. Y verdaderamente quienes le declaran la guerra a Hitler, pese a lo que la propaganda ha dicho, fueron Francia e Inglaterra. Porque claro, cuando Alemania invade Polonia, también lo hace la Unión Soviética. Pero la guerra se la declaran solo a Alemania, no se la declaran a la Unión Soviética. Porque a Hitler le declaran la guerra precisamente por ese movimiento económico que hizo, porque no querían que eso calase a nivel internacional. Entonces, claro, luego Bueno, en todas las guerras... La Unión Soviética también estaba fuera de ese, Claro, pero ese no gran capital. Pero Inglaterra y Francia no le declaran la guerra a la Unión Soviética, solo se la declaran a Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? En todas las guerras lo que muere es la verdad. Lo primero que muere es la verdad. Entonces, hay muchos discursos de Hitler, se pueden ver, que eso la gente no lo... Es lo que siempre han intentado ocultar. O sea, ver lo que verdaderamente él decía. Jamás le oirás decir voy a acabar con 6 millones, tal, no sé qué. O sea, no se ha encontrado ningún documento que explícitamente organice un plan sistemático, porque, no sé, es una obra de ingeniería bastante compleja. Bueno, hay no documentación sobre la conferencia de Wannsee, es... firmada por Hermann Göring. Eso es lo que te dice el National Geographic. Que eso, no, hombre, que el History Channel. O sea, verdaderamente... Hay documentación real. Mira, sobre la conferencia de Wannsee. Ese plan realmente lo que buscaba era la emigración de toda la población judía a Madagascar. Bueno, sí, eso fue uno de los planes, pero no encontraron uno de los tantos. La forma de deportación adecuada. También está el famoso, te vienen los detractores, ay, ¿por qué no habláis del tratado de Javara, de esa alianza con los sionistas? Un poco pues, cuando te vienen los rojos de Twitter llorando, porque, claro, la Unión Soviética sí auspició la creación del Estado de Israel y todo eso, bueno, te intentan echar un poco eso en cara. Pero bueno, al fin y al cabo, yo lo que digo siempre, el nacionalsocialismo... Y luego en el Make-up se ve. Claro, a diferencia. La intención que tenía. A diferencia de la Unión Soviética estalinista, Hitler llegó por métodos democráticos. Sí, es verdad. En los años 20 dio un golpe de Estado, intentó darlo, el fallido golpe de Múnich, ¿vale? Pero vamos, que el propio Hitler hasta en el juicio prácticamente convenció a los jueces de que lo hacía para liberar a Alemania de todas las cadenas, del Tratado de Versalles y demás. Y le redujeron la pena a una barbaridad. Pero, por ejemplo, vemos la Revolución de Octubre de 1917 de los soviéticos en Rusia, se llevaron a 7 millones de personas por delante, Lenin. Un golpe de Estado. No fue, claro, los que te venden Pablo Iglesias, por ejemplo, tenemos que defender la democracia, el fascismo no va a arrebatar la democracia. Ninguno de ellos ha llegado por métodos democráticos al poder. O sea, ninguno. Y Hitler verdaderamente sí llegó al poder por métodos democráticos. Que le acusan de genocida, de tal. Lo que él no hizo, sí lo hacen los otros. Pero claro, proyectan eso sobre él. Y bueno, pues a mí... Lo que pasa es que ambas ideologías, tanto el comunismo soviético como el nacionalsocialismo alemán, son totalitarismos, ¿no? Es decir, el Estado... También lo era el Imperio Romano. Y era una civilización superior. Sí. También lo ha sido el poder de la Iglesia sí. Hombre, no a lo largo de la historia. Hombre, no me compares, me estás generalizando. Es que pero hoy digo, yo lo veo... Se intenta endulzar mucho la democracia como que es el pic de la civilización, la cúspide y básicamente, si te das cuenta, a mi parecer, ¿vale? Objetivamente, te puede parecer muy bien, pero la democracia que tenemos hoy en día es una estafa, tío. Porque sí, yo soy el primero que lo digo. Tú lo comparas, es lo que le digo a la gente. Pero, mira, hombre, lo que ha vivido tus abuelos en España. Lo que tenemos ahora, que es una mierda, por un estado policial. No un estado policial. La gente necesita autoridad. Es decir, por ejemplo, pues, en mi entorno familiar, a mis hijos yo les tengo que enseñar educación y disciplina. No puedo dejarles que hagan lo que les dé la gana. Entonces, tú no puedes permitir que la sociedad, porque es otro de los grandes errores
Vale, el ser humano es un ser social. Esto ocurre mucho con el tema de pues, todas estas ideologías de género, de liberales y así, anteponen el interés personal sobre el interés colectivo. Que al fin y al cabo, lo que debe de prevalecer siempre es el interés colectivo y el interés nacional. Un ejemplo muy claro. Yo no voy a cuestionar, cada uno se puede acostar con quien quiera. Como si se bebe la lejía debajo del fregadero. Es una frase muy mía. ¿Quién soy yo para juzgar a alguien por eso? Pero claro, no puedas imponerme que tiene que ser lo normal llamar matrimonio a dos hombres, porque al fin y al cabo la función del matrimonio es preservar el pilar fundamental de la sociedad, que es la familia, véase la procreación de la especie, de la civilización y Mm. demás. Esas ideologías van en contra de eso, porque dicen, no, pues que a mí me molan los tíos y yo quiero, sí, sí, perfecto, pero si todo el mundo hiciese como tú, se acabaría la sociedad. Porque pensaríamos cada uno en nuestro interés personal y tenemos que pensar en el interés tenemos que pensar en el interés colectivo, básicamente. Y no podemos anteponer nuestras filias personales al resto de la sociedad. O sea, y el que no ¿Qué lo quiera me, comprender es ¿Y qué me quieres decir con eso? pues que hoy en día vivimos en una sociedad que promueve precisamente el hedonismo personal, en lugar de promover valores tradicionales, valores sanos, como la familia. Oye, lo que venden a las mujeres, este feminismo falso, ¿vale? Que te lo defienden los rojos, los progres y todo esto, al fin y al cabo es un discurso del liberalismo, siempre que defiende ese individualismo. Mm. Que defiende, no, la mujer empoderada, yo no me voy a casar, es mejor tener gatos y me lío con todos los que quiera en Tinder y tal, y luego a los 40, 45 años, cuando les llega el muro, se dan de bruces, ¡pumba! Y les llega la depresión y claro, y ahora ningún hombre se fija en mí, quiero... Engañado, porque te han hecho creer que tu hedonismo personal era una especie, una suerte de empoderamiento y has fracasado en la vida. Que algunas me llegarán, pues yo estoy soltera y no he fracasado y estoy muy orgullosa. Bueno, habrá excepciones, pero la norma general es que muchas de esas mujeres luego pues son... Claro, pero ¿qué haces con la gente que no quiere casarse? O la gente, hay mucha gente que es homosexual porque ese es y que le gusta las que personas vuelvo, de su mismo que vuelvo a sexo. lo mismo, que yo no voy a ¿Qué juzgar, hacemos? claro, yo no voy a juzgar. Lo que hay que hacer desde la sociedad es promover precisamente los valores tradicionales que siempre han regido a las civilizaciones. Mm. Ni más ni menos. Y todo esto, por ejemplo, mi activismo se basa precisamente en combatir ideológicamente a toda esta serie de lobbies que precisamente atentan contra el interés colectivo de la nación y que promueven ese hedonismo que atenta contra las propias personas. Pues, lo que la pornografía sea gratuita no es una casualidad. Eso busca te destruye el cerebro, tío, te lo quema. Anula tu testosterona, anula tus ganas de tener relaciones con tu pareja, te crea una falsa realidad, te mantiene y además se convierte en una droga, ¿eh? Se Mm. convierte en una droga. Por ejemplo, en las guerras iniciales que tenían los israelíes en Oriente Medio los bombardeaban a pornografía. Miraban la moral de la gente. No Les es... debilita. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Mm. Y eso es otro de los males que tenemos en Occidente, por así. Es que no son solo las drogas, es todo esa sociedad hedonista de culto al individuo, cuando lo que, desde mi propia perspectiva, lo que se debe hacer es dar el culto a la nación, ese desarrollo, de buscar una grandeza, que todo el mundo pueda desarrollarse personalmente dentro de esa colectividad. Que al fin y al cabo es lo que se premiaba, lo que se promovía en esa Alemania nacionalsocialista, que con lo que realmente acabó fue con 6 millones, pero de parados. Es Joder, un, vaya frase, tú. es un dato, ¿eh? Es un dato que la gente que ahora vea el vídeo lo puede mirar, lo puede mirar. ¿Con cuántos millones de parados acabó Justo el con Príncipe de Asturias? 6. 6 millones. Es curioso, ¿eh? Claro, yo estudiando el nacionalsocialismo, el fascismo y demás,
claro, se basa, o sea, como he dicho antes, ellos, esas ideologías se basan irremediablemente en una identidad, que tiene que haber una identidad racial concreta. Es decir, la raza está unida a una tierra Indudablemente. y pues no puede haber mezclas, no puede haber mestizajes, porque si no se desvirtúa, por así decirlo, la identidad nacional. Eso es lo que, Eso eso es lo que cuenta. en términos generales, Sí, por pero eso es lo que supuesto. dice el nazismo. Lo que pasa que o Que de sea, hecho en el Tercer Reich estaba la condición del ario de honor. claro, la base ideológica al final es la Se le daba, raza. se le daba la nacionalidad a gente que, verdad, que no eran alemanes, Mm. pero se le otorgaba la nacionalidad alemana y la condición de ario de honor, o sea, a japoneses, palestinos y demás gente que verdaderamente quería aportar, creía en los valores del movimiento. Y como te he dicho antes, Hitler tenía el ejército más multicultural del siglo XX. Claro, Tenía, pero en ese ejército y los multicultural, últimos que quedaban, quedaban combatiendo en Berlín en abril del 45 eran españoles, eran franceses y eran indios. mm, Aparte de los Volkssturm, sí, españoles quedaban de la División Azul y tal. era ya la Legión de Azul y el Batallón Ezquerra. Sí. Quedaban ahí 1500 En tíos la batalla de Berlín, sí. combatiendo ahí en Berlín. Pero, claro, Hitler pensaba que la Pero, raza alemana, que era la raza aria, estaba por encima de las demás. a ver, eso hay que contextualizar el siglo XX, ¿vale? No puedes concebir el siglo XX como se concibe ahora el siglo XXI. Ni con los medios que tenemos ahora, que tenemos internet y tal. La épica, la manera de hablar, la propaganda, la cultura no es la misma que se puede tener ahora. En ciertos términos, son muy aceptables y muy asumibles. Todo eso, el defender la identidad de España tiene una condición racial. O sea, tú, por ejemplo, vas a Japón y te puedes encontrar un español y lo ves, le oyes hablar y dices, coño, tú eres de, no, soy de Madrid, hostia, ¿de qué barrio? Tal. Estás diferenciando. Estás por esa condición racial, porque dices, coño, este tío Mm. parece que yo, por ejemplo, pues cuando trabajo en el extranjero, trabajo en África, por ejemplo, me decían, tú que eres italiano y tal, porque no asimilado. Digo, no, español. Ah, pues sois muy Mm. parecidos. Tenemos una condición muy parecida. Sí, O sea, eso es indudable. Tenemos de hecho, el el fenotipo nacional, el mediterráneo. nacionalsocialismo concebía varios fenotipos. Concebía el nórdico, el germánico, el dinárico, el mediterráneo. Concebía varios tipos y cada uno con sus propios rasgos y no los identificaba como superiores o O sea, ¿tú no inferiores, crees que la raza sino blanca es superior? no superior, porque, por ejemplo, te llegara, no, pues mira los japoneses, "Buah, mira tal". Yo creo que las razas son muy distintas. Cada una tiene sus valores. Por ejemplo, los africanos, dentro de sus limitaciones, son muy felices. O sea, son inmensamente felices. En África ¿Qué limitaciones tiene? no existe tecnológica, educativa, como lo quieras denominar. Pero en África no tienen depresión. Entonces sí, en Suecia las tasas de suicidio por depresión son inmensas. No tienen las horas de luz que puedan tener en Kenia, que pasa por ahí el Ecuador o cerca. Eso influye mucho. O sea, son pueblos muy diversos. El coeficiente intelectual de los coreanos es brutal, es superior al de los europeos. Entonces, no se habla de una raza superior en términos de que sean más inteligentes, más fuertes. Por ejemplo, pues, hay grupos africanos que tienen hasta un 33% más de masa muscular blanco. Es un hecho. No puedes decir, no, pues son superiores. Bueno, depende en qué. Entonces, en el encaje global, se puede entender una civilización como superior o por respecto a las otras en base a muchas cosas, en el nivel industrial que tengan. Ahora, China es un país a mil vueltas. Mm. Hace 50 años los chinos eran los que iban en bicicleta, los españoles íbamos en coche y ahora nos quieren imponer lo contrario, que seamos los españoles los que vamos en bicicleta y los chinos los que vayan en coche.
Entonces lo que tenemos que procurar es elevar el grado de civilización que tenemos, porque estamos involucionando los españoles. En lugar de ir hacia adelante y crear una sociedad mejor, España está involucionando. Los trabajos cada vez peor, peor remunerados, el poder adquisitivo peor aún. O sea, date cuenta, yo no sé, tus padres, cuando se compraron su casa, su vivienda, pues igual 7, 8, 10, 15 años, la tenían pagada. Y podían aspirar a irse de vacaciones, podían aspirar incluso a un apartamento en Santa Pola, por un ejemplo, ¿vale? Estos famosos anuncios que había en el periódico de apartamento en Matalascañas, 1.200.000 pesetas. Sí, sí. Y ahora, la gente aquí en Madrid, ¿cuánto paga un alquiler? Pues lo que quieras. Y claro, y tu sueldo es el que es. Porque antes un camarero cobraba 150.000 pesetas y hasta hace poco cobraba 900 euros. Es lo mismo, ¿eh? Pero claro, el alquiler no te cuesta ahora lo mismo que te costaban pesetas. Ni un café te costaba lo mismo que te costaban pesetas. Entonces, claro, pues la democracia nos ha ido evolucionando y nos han querido vender que todo es maravilloso, que puedes votar, que ahora puedes bailar, que en la época de Franco no se podía bailar, pero claro, puedes votar cada 4 años. ¿Votar cada 4 años a qué? A los mismos. Estamos viendo la inmensísima corrupción que teníamos, porque no miran en beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, Hitler, algo que le tenía el run run siempre en la cabeza era cómo podía mejorar las condiciones de trabajo de los obreros alemanes. Era tal su grado de obsesión que incluso llegó a meter orquestas filarmónicas en las fábricas para que los obreros pudieran tener acceso a la cultura, a esa moral superior. Ahora Pedro Sánchez pues te da el bono joven ese que hasta los chavales se pueden gastar en porros. Es lo mismo. ¿Qué supone para ti Hitler? Una inspiración. Una inspiración. Pareció un tío muy valiente, tío que nació en el seno de una familia de lo más humilde. Su padre era un agente de aduanas, Funcionario. era un funcionario de aduanas. Venía de que no era un aristócrata, no era. Tampoco era judío, pese a que algunos dirán, no, tenía un tatarabuelo. Era austriaco, germánico, de toda la vida. Era de un seno muy humilde. Se intentó buscar la vida en Viena como pintor. No le admitieron, que de hecho invito a la gente a que vea los cuadros de los que sí admitieron en su misma época contemporánea, que no tenías por dónde cogerlos. Y él, bueno, yo no soy especialmente aficionado a la pintura, pero él apuntaba maneras. Le encantaba la arquitectura, él siempre quería buscar esa belleza, esa elevación. No, veía estas cosas feas que vemos, ese arte abstracto que puedes ver en Arco y estas mierdas, ¿vale? Para él es una aberración. Y él decía que eso era degenerado, era una mierda y tenía toda la razón del mundo. Porque ahora te plantan un plátano ahí en el suelo con una varilla y pinchado con una mierda, ¿vale? No, mira, esto representa de manera abstracta la furia de esta persona por resolver sus traumas infantiles y cuesta 1.000.000 de euros. Y dices, una mierda pincha en un palo, básicamente. Entonces, él quería acabar con todo eso. Y fíjate, llegó a vivir en la calle, llegó a mendigar, básicamente. Entonces, bueno, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él se alista, le hirieron, llegó a perder parte de su vista, le dieron la Cruz de Hierro, que tío, había demostrado valentía. O sea, no era como estos políticos que, bueno, pues llegan y no han cogido un arma en su vida y simplemente se dedican a mandar y viven en un palacio de cristal. Él vivió la dureza de la calle, él vivió la dureza de la vida en sus carnes, vivió el maltrato. Entonces, siempre digo, los mejores jefes siempre han sido los que han levantado una empresa desde abajo, los que conocen los entresijos, los que conocen lo duro que es trabajar, lo que es el sacrificio, lo que es el dolor. Pero al fin y al cabo te endurece porque puedes empatizar con el que está sufriendo verdaderamente. Los políticos que tenemos hoy en día, ¿qué mierda van a empatizar con nosotros? ¿Qué mierda empatizan con un trabajador? Ellos cobran 100 y pico mil euros y se lo llevan calentito y esa empatía que te puedan vender es producto de su discurso para tratar de seguir engañando a la gente. Pero verdaderamente no han sufrido la crudeza de la vida. Y luego tienes a otros
que la han podido sufrir, pero ahora aprovechan ese discurso en su propio beneficio, véase Pablo Iglesias, Podemos y tal, y son todo lo contrario a lo que ellos predicaban y se han convertido en todo lo que ellos señalaban y denunciaban. Y Hitler, pues fue un señor, mejor o peor, con sus virtudes y sus tantos defectos, como cualquier otro ser humano, se ganó la confianza del pueblo y el pueblo verdaderamente le amaba, porque él se desvivía por el pueblo. Y de hecho, no se llegó a casar hasta el final con Eva Braun, precisamente porque él decía, mi amor es para Alemania, y quería mantener ese espíritu vivo. Era un tío verdaderamente, que luego hay muchos memes de esos de quiéreme como Hitler quería Alemania y cosas de esas. Sí, sí, sí. Claro. Es curioso, hay que verlo. O sea, me impresiona Te lo que han vendido siempre como una figura demoníaca, poco más que le faltan los cuernos y el tridente y tal. Y era un ser humano como otro, y vuelvo a lo mismo, que se le acusa de haber perpetrado una serie de crímenes y tal, que yo particularmente, pues tengo mis muchísimas dudas. Tengo mis muchísimas dudas. Y de hecho, no solo yo, sino todos aquellos que han, en algunos países, tener dudas sobre esto implica penas de prisión, que Mm. es el único hecho histórico sujeto a una ley. Es decir, la verdad no necesita blindarse de leyes, entiendo yo. La verdad es la verdad. ¿Y qué miedo hay a que se investigue? Por ejemplo, lo tenemos en España. ¿Qué miedo hay a que se investigue el 11M? Tenemos muchas dudas al respecto. Mm. Las tengo de ese capítulo de la historia, es normal. Por ejemplo, el tema del COVID que tuvimos. Desde primeras yo dije que eso era, o sea, era una patraña que nos querían engañar, y vuélvase otra vez los conspiranoicos, o sorpresa, volvimos a tener razón. Se ha visto ahora con el tema de los archivos de Epstein. Un tema que llevan planeando desde hace 10 años, bueno, en aquella época desde hace 5 años, lo llevaban planeando, todo el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Ha muerto un montón de gente a raíz, presuntamente, de esos tratamientos experimentales que no se sabe. Puede la gente, invito a que vean todas las unidades de ictus que se han implantado en España desde 2020. Cómo ha crecido, que vean una gráfica, las unidades de ictus en España que había, por ejemplo, en 2018, 2017, y que vean las que había en 2022, 2023. Invito a que hagan eso, se lo pregunten a ChatGPT o tal, y que lo vean esos datos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Mm. Entonces, y volvemos a lo mismo. Tienes, por ejemplo, el vídeo de Vito Quiles el otro día, que a mí me hace mucha gracia, pero ejemplariza de manera magistral lo que es la propaganda que vivimos. O sea, ves a un chaval de 25 años con un móvil que se dedica a hacer las preguntas que a todos nos gusta ver, porque pues, tienes a una señora tetraimputada, pentaimputada, la mujer del presidente, por varios presuntos delitos, que no soy yo quien lo juzgue, será el juez que lo tenga que juzgar. Yo no sé si esa señora ha delinquido o no, pero tienes a un periodista, porque ningún otro periodista se ha acercado a ella a preguntarle: oiga, señora Gómez, ¿ha hecho usted chanchullos aprovechando su condición de mujer del presidente? Y tienes ahí unas charos que le intentan hacer un mataleón. Bueno, le iban a George Floydear ahí en el suelo al pobre Vito, ¿sabes? Y tienes a periodistas de televisión española en la Sexta diciendo: no, la agresión que comete Vito Quiles. Digo, pues escucha, si lo estamos viendo todos, que hemos visto el vídeo, tío, que es a Vito al que le hacen el mataleón, no al revés, que es un chaval inofensivo, ¿vale? Que sé, me puedan poner a mí o a otro, que yo no soy precisamente una hermanita de la caridad, ¿vale? Ni pretendo serlo. Vito, que es un chaval, Lo vimos, lo vimos. que es un chaval inofensivo. Claro, tú imagínate ahora eso, lo que nos quieren vender al respecto, ya no de lo que pudo o no ocurrir en Europa el siglo pasado, de lo que ocurrió en España en la Guerra Civil. Que son los mismos que te están diciendo: no, ¿por qué Franco? ¿Por qué mataron? ¿Por qué las cunetas? ¿Por qué tal? O sea, estamos viendo un vídeo y me lo estás contando al revés, tío. O sea, Lo que pasa es que, cabrón, estás justificando algunas cosas de la Alemania nazi cuando tenemos. O sea, las leyes de Nuremberg no son una mentira. Las leyes de Nuremberg en lo que realidad, promulgaban era recortar derechos y libertades a la población judía en Alemania. O
sea, esas leyes no son una mentira, ni es una cosa. O sea, existieron. Eso existió. Y se le quitaron las leyes de Nuremberg. Se les Escúchame, quitaron, no se les es quitaron los insostenible derechos políticos. desde el punto de vista ético y moral, es insostenible. Yo no voy porque- a entrar a debatir si eso está bien, si está mal, ¿vale? O sea, que no se pudieran sentar ni en los parques. Simplemente hay que Eso luego ponerse. dicen las leyes de Nuremberg. Hay que ponerse en el contexto, ¿vale? Porque claro, los alemanes vivieron una guerra donde murieron millones de alemanes. Primera Guerra Mundial, alemanes arruinados, demás. Claro, lógicamente muchos de esos judíos se beneficiaron precisamente, que además financiaban a ambos bandos. Sí, que había un odio hacia el judío. Claro, sí. había un contexto ahí de odio racial. Del mismo modo, los pogromos que se sucedían en la Unión Soviética, Sí. o del mismo modo en el cual Isabel la Católica decretó la expulsión de los judíos Sí. en marzo de 1492, mediante el Edicto de Granada. Se prohibía la usura. Sí. Lo digo yo. Esos son hechos históricos y objetivos, no son opinables. En ese contexto se les eliminaron los derechos políticos, se les avisó. Se dijeron, mira, y ustedes libremente se pueden marchar, porque lo que queremos es que ustedes se vayan. Ya cuando estalla la guerra, esa es otra cosa. Pero claro, hay un hecho concreto, que es que, claro, que hay otra cosa que la gente no sabe. Y es que fueron los judíos los que les declaran la guerra a Alemania en 1933, en el Congreso Judío Internacional, y de hecho fue portada en muchos periódicos, se puede buscar en internet, y el titular era Judea declares the war on Germany. Judea declara la guerra a Alemania. No una guerra armada como tal, una guerra bélica, pero sí una guerra comercial, mercantil, de boicot absoluto. Judíos en aquella época, en ese contexto, tenían un poder mercantil brutal. Y entonces tenían esa fuerza, ese empuje para poder arruinar a Alemania. Y de hecho, es otro dato muy bueno el hecho de que este señor, joder, se me acaba de olvidar su nombre. Ay, fue secuestrado por el Mossad ahora me volverá. Este señor, joder, se me acaba de olvidar Era un el nombre. líder judío. No, era un líder de las SS que se refugió en Alemania, y el Mossad, de hecho Ariel Sharon, el antiguo presidente de Israel, intervino en ese comando, fueron hasta Argentina a seguirlo. Hay una película, es que se me acaba. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, correcto. Sí. Ese. Me vais a perdonar mis seguidores, pero es que se me ha ido. Adolf Eichmann se refugió, además con una identidad falsa y demás. Bueno, pues acaba la guerra, libremente es un refugiado. Con el nombre de Ricardo, creo. Sí. Él se exilia huye a Argentina, como otros tantos, y el Mossad lo persigue. Lo encuentran, lo secuestran y se lo llevan a Israel y le celebran un juicio. Sí. Y claro, pues le acusan de que él era el organizador de los campos de concentración y demás. Y claro, y él lo explica en el juicio. Mire, yo lo que les cuento a ustedes aquí pues les va a importar un bledo totalmente, pero que les quede muy claro que ustedes nos declararon la guerra a nosotros primero, y lo hicieron ustedes en 1933. Eso que les quede clarísimo. Entonces, la legitimidad de ustedes ahora para juzgarme, para mí, es nula. Lógicamente, ahora mismo tienen la fuerza, están en condiciones. Entonces, claro. Él ahí reconoció cosas, ¿eh? Si un pueblo lo que no reconoció era ningún tipo de plan sistemático para la ejecución masiva, ni nada. O sea, eso está claro. Hay un montón de libros. Tienes otro libro muy bueno de Thomas, de T.S. Christopherson, perdonad que se fue también un oficial de las SS en Auschwitz, que creo que se llama La mentira de Auschwitz. Hay varios libros. Luego tienes el informe Leuchter, hay mucha documentación al respecto. No vamos a entrar en los 6 millones de Joaquín Bochaca o tal, sino gente de la época que verdaderamente ha investigado. Y el propio David Irving, la famosa película de negación de David Irving, él no era en principio un nacionalsocialista, era un archiviólogo, de hecho, de los archiviólogos internacionales más reputados del mundo, que se dio cuenta cuando estaba escribiendo
la guerra de Hitler, que los datos no le cuadraban. Y Lo que dijo, pasa es que, "Coño, claro, luego ves en los... O sea, para cerrar este tema, o sea, yo os entiendo a vosotros cuando comentáis todo esto, intentáis defender esa postura, os remitís a diferentes que yo no voy a intelectuales y negar, que yo no voy a escritores, negar pero que muriera déjame, gente, no se va a negar". déjame terminar. Sí, perdón. Eh, Cuando yo veo en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, que llaman a declarar a Rudolf Höss, que fue el Sí, comandante de del Auschwitz, campo, sí. del campo, y él en declaraciones en el juicio asegura que eliminaron a millones de personas en ese campo y explicó detalladamente cómo lo hacían a través de un sistema de cámaras de gas, Claro, de pero hornos y tal. es que Rudolf Entonces, Höss actuó, y de hecho hay documentación claro, al para respecto. salvarse, ¿o qué? No, lo hizo bajo coacciones, lógicamente. Ahora no sé la condena que le cayó, pero precisamente todas esas declaraciones decían, no, entraban cada 6, 9 minutos, iban entrando y tal. Y dices tú, no puede ser, precisamente por el gas que utilizaban, y eso te lo desmiente el informe Leuchter, el gas que se utilizaba era de ciclón B, el famoso ciclón B, que era un gas desparasitario, no era un gas letal Sí. como sí. O sea, para que fuese letal tendrías que utilizar unas cantidades ingentísimamente brutales, y ese gas se utilizaba en unos cuartos para despiojar y desparasitar la ropa de la gente, Sí. de los funcionarios. De hecho, luego es muy curioso Y lo porque utilizaron para eso. en 2020, por ahí, 2019-2020, se desclasificaron un montón de órdenes del día de Auschwitz, y de hecho incluso lees en esas órdenes del día que los propios oficiales decían que los días de calor había que respetar las horas de siesta, para precisamente, bueno, pues, no sé, llama un poco la atención el hecho de que te quieras cargar a un pueblo entero y les des unas condiciones laborales dignas. Decían que, bueno, que había que evitar las peluquerías, que los oficiales alemanes se fueran a cortar el pelo, que compadrearan tanto con los internos. Dices tú, pues no sé, igual chirría un poco con la versión esa oficial, o que tuvieran piscina, que tuvieran campo de fútbol, que jugaran, que tal. Porque todo eso que nos venden es todo a posteriori, que incluso el propio Reverte se lo echaron encima cuando puso un día un tuit. Dice, joder, he ido a mirar a ver qué puedo escribir de Auschwitz y me he encontrado la cocinera de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz, el pianista de Auschwitz, el pintor de Auschwitz, el fontanero de Auschwitz. Y dice, ¿queda algo de Auschwitz Y que lo han por, explotado mucho. por escribir? Claro. Y él un poco lo puso en esa dinámica de, joder, macho, que queda algo de Auschwitz que no... Y claro, ya le fueron, porque usted es un insensible, porque está trivializando con este crimen, bla, bla, bla. Y bueno, sin ir más lejos, la gente que se va a echar los selfies allí, o las del meme de "ay, amo mi pelo", que salen ahí por la típica chavala que se hace la foto. Lo han convertido eso en, no sé. Hay una frase en la peli de Believer, que es una película de que poca Hostia, gente eso conocerá. eso es mierda dura, de la... eso es café para muy cafeteros, Joder. Que la protagoniza este actor tan famoso. Joder, ¿cómo se llama el actor? La vi una vez y... Coño, y por curiosidad, no el por... tío. ¿Cómo se llama? Era muy retorcida. Te lo diré. Espérate. Hay una frase muy buena que dicen ahí. Espera. Pero vamos, para los que no hayan visto, esa peli va de que es un judío que se hace skinhead en Estados Unidos. Y va ahí tatuado y de todo. Ryan Gosling. Joder. El protagonista es Ryan Gosling, que hace del skinhead este, que en realidad es un chaval judío. Sí, Que sí. reniega de sus orígenes y se hace skinhead, ¿no? Y hay una frase que, porque cometen un delito por la calle, que van a un restaurante kosher y les van a joderles ahí y tal. Sí. Y entonces los llevan, el juez los condena al grupo de skins y los llevan a un grupo como de ayuda, como de concienciación por el odio racial y tal. Y entonces los sientan con unos señores mayores judíos que han sobrevivido al holocausto y tal. Y entonces hay uno de los del grupo de los Skin que dice, eso es todo mentira y tal, no murió toda esta gente y tal. Y entonces el Ryan Gosling, el protagonista, dice, no, es verdad. Dice, porque si no fuera verdad, ¿por qué Hitler es un puto héroe? Es que... ¿Por qué entonces para nosotros es un héroe si no cometió
lo que dicen que cometió, claro. Es un poco el meme este del perrito del Deutsch, el perrito que lo utiliza mucho Elon Musk. Y es como en plan de... No sucedió, y está así el perrito de... No sucedió, y el otro así con cara de pícaro, pero se lo merecían. Ojalá hubiera pasado, ¿sabes? Claro, tú piensas así. O el meme de la máquina del tiempo, mujeres con una máquina del tiempo. Sale, hola, soy tu nieta. Ah, qué guay. Y hombres con una máquina del tiempo. Y sale el Chad viendo a Hitler y dice, hazlo, porque te acusarán igualmente de ello. ¿Y tú qué piensas? ¿Piensas así? A ver, yo no deseo que ningún pueblo sea aniquilado, ¿vale? No tengo la verdad absoluta. Mm. No sé, no soy historiador. No tienes odio contra otros pueblos. No, no. Es que eso del odio es lejos de lo que intentan vender. Oh, los nazis estáis llenos de odio y tal. Es todo lo contrario. O sea, nosotros es amor a nuestra raza, amor a nuestro pueblo, amor a nuestra familia. Es lo que tenemos que inculcar, ese amor. Ese amor. Obviamente no vamos a ser hermanitas de la caridad. Si tú intentas agredir a mi pueblo, la Constitución lo contempla. Todo el mundo tiene el derecho y el deber de defender España. Por ejemplo, si entra un cayuco, tú estás en el derecho y en el deber de impedir que los invasores toquen tierra. Lo dice la Constitución. Que te llegarán los progres. ¡Oh, un grupo ahí! Aquí han ido unos pobres inmigrantes, tal. Y como lo quieras ver, ¿vale? Pero no es odio. O sea, yo lo que amo es mi nación, amo a mi familia, amo mi país. Me encanta ir a mi pueblo, me encanta, no sé, Lo que pasa es que vas a Galicia, vas a Galicia a un restaurante estos perdidos en la montaña, lloviendo, te ponen ahí una sopa de trucha de puta madre ahí en el Bierzo con un chuletón y dices, oyes llover y tal, entra el paisano con su boina y dices, joder, esto es España, coño, esto es... Y nos lo quieren arrebatar, tío. Y no ahora que tienes que ver un kebab, un McDonald's, un no sé qué, un no sé cuál. Cuando la esencia, lo bonito es decir, España, coño. O sea, es ahí a los paisanos jugando la partida en el pueblo, ahí con sus chapelillas, con su transistor, escuchando el partido. Joder, eso es lo bonito de... No, pues que tengas que ver bandas que parezca esto ya como la peli de American History X, tío, que bandas, machetazos, que se pelean por una cancha de baloncesto, de todo. Es insostenible. Lo que pasa es que ¿dónde cabe la hispanidad en todo esto? Porque la hispanidad al final es mestizaje. La hispanidad no es traer todo Hispanoamérica a España. Eso es distinto. La hispanidad fue el hecho de los españoles llevar la fe, la evangelización, las universidades, las catedrales, los hospitales a sitios donde tenían pirámides, donde abrían por la mitad a las personas, les sacaban el corazón y se lo comían. Es la diferencia. O sea, fue un hecho mediante el cual los españoles llevaron una civilización superior a lo que allí había. De hecho, todos los indígenas, en su gran mayoría, se aliaron a los españoles porque igual iban a sacrificarle a él o a su mujer o a sus hijos. O sea, estamos locos. O sea, Pero llevaron... hubo integración, digo. Claro, porque los españoles, por ejemplo, lejos de lo que sí hicieron los sajones en Norteamérica, cometieron verdaderos genocidios, pues los españoles son españoles, pues llevan 3 meses en un barco sin tocar césped. Encima, claro, alguno como tuviese la tentación de zurrarse la sardina tenía el cura, ¡te vas a quedar ciego, vas a ir al infierno! Y claro, pues llegaban y tenían ahora ya las indígenas, yo no les voy a juzgar, ¿vale? Pues los españoles siempre han sido un pueblo rudo, pueblo fuerte, un pueblo muy viril, muy varonil, y todo lo que se moviera se lo iban a cepillar, en términos... Y no estaba prohibido. Y no estaba prohibido, no estaba O sea, el prohibido. mestizaje estaba aceptado. Estaba aceptado. Pero claro, yo es lo que digo, la hispanidad no es traer Hispanoamérica a España. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, lo que vamos a sostener es precisamente pues, que Venezuela pueda ser una nación libre, soberana, lejos de
de la influencia de Estados Unidos y lejos de la influencia de ese comunismo bolivariano mediante el cual solo viven bien los del partido, del régimen, básicamente, y el resto de la población vive amordazada, vive oprimida y vive hecho una mierda. O sea, pues, tenías a algún político de estos que te decía, no, a ver, algunos que comen 3 veces al día. O sea, lo vendes como un éxito, de verdad. Me vendes como un éxito. Tú que comerás 6 o 7, ¿no? Como 2 al día, ¿eh? Como ¿Ah, dos. sí? Sí, como 2 al día. Coño, pues estás fuerte, ¿eh? Como 2 veces al día y hay que procurar comer alimentos reales. Ya. Carne roja, dejarte de ultraprocesados y de lo que te quiere vender Bill Gates. Hay que comer lo que te ponía tu abuela, te ponía el cocido con su chorizo, con su morcilla y tal. Eso. Eso es lo que hay que comer. Y déjate de que si tofus, que si leche de soja de no sé qué. Comida real, lo que comían tus abuelos. Alberto, me interesa mucho saber cómo empezaste a creer en todo esto. Es decir, Hostias. ¿cuáles fueron tus inicios? O sea, ¿cuál es el inicio de Pugilato? ¿Sabes? O sea, ¿cómo A ver. empezaste? ¿Qué empezaste en...? Antes te preguntaba fuera de cámara si empezaste en Ultrasur No, o te empezaste a juntar con... Yo no sé. empiezo pero que muy joven. O sea, literalmente no tenía ni pelos en los huevos. Yo tenía 13 años. 12, yo tenía 12, 13 años, pero tenía un montón de inquietudes en ese sentido. A mí me fascinaba, pues había una película de la Segunda Guerra Mundial, me flipaba. Veía un documental del Tercer Reich, eso, había algo, había ahí un aura, y a mí eso me hipnotizaba. Veía los uniformes, los desfiles, algo que a mí me impactaba. Impacta. De hecho, a día de hoy, en los mundillos estos de colección de militaria, de objetos militares y tal, lo más cotizado es el tema nazi. Sí. El tema nazi. Te ponen un uniforme original de las SS con su brazalete, sus insignias, y te dicen, no, pero mira, tenemos aquí un uniforme de uno de la 101 aerotransportable que desembarcó en Normandía. ¿Cuánto vale el de las SS? Sí, que son más caros. Muchísimo más. O sea, eso cotiza y donde están todas las falsificaciones y todas las réplicas y tal es en el tema nazi. ¿Por qué? Yo no te lo sé explicar. Lo que sí sé es que hay un aura. Por la épica. Hay un aura que no tienen los soviéticos, hay un aura que no tienen los americanos, hay un aura que no tienen el resto de países de la época, que sí tenía el Tercer Reich. Era una estética, una épica, una disciplina, un todo. Y a mí eso, pues de pequeño, me flipaba. Decía, y entonces, claro, de hecho iba a la biblioteca de mi barrio y buscaba libros y todo temática de Segunda Guerra Mundial. Esto te estoy hablando 11, 12 años. Yo iba y impregnaba y veía pues la Segunda Guerra Mundial y digo, coño, ¿y quién es este Hitler? ¿Y quién es Hermann Göring? ¿Y quién es Joseph Goebbels? Y empezaba a leer, a leer, a leer. Y me acuerdo, yo en aquella época yo no tenía internet en mi casa. Internet tenían 2, 3 amigos y ya está. Y me llegó un colega y me dijo, mira, le pedí, descárgame el libro de mi lucha. Me dicen, hay aquí una página web, tal, te lo puedo descargar. Digo, descárgamelo. Y me fui a una copistería y me lo imprimí, porque no había manera física de que luego ya a posteriori sí me lo compré, que además fui en persona, me fui hasta Barcelona en un autobús a comprarme mi lucha en la librería Europa, antes de que lo secuestraran. Y yo cuando me leí mi lucha tenía 13 años, 12, 13 años, a mí el cerebro me daba volteretas. Lo que estaba leyendo era la hostia. Y empezaba a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y bueno, pues ya con 13, 14 años, pues ya tienes 2 coleguitas en el cole que piensan como tú, ya nos íbamos juntando, luego conoces a los que están en tu ciudad y empiezas a formar ahí tu grupete. Bueno, de hecho con 15 años formo mi primer grupo de música. Bueno, empiezo a participar en mi primer grupo de música. Se llama Rienzi. De hecho el nombre de Rienzi viene por la ópera favorita de Hitler. De hecho cuando Hitler salió de escuchar Rienzi, él dijo que eso le iba a inspirar para conquistar el mundo. Básicamente, le era apasionada de Rienzi. Claro, a ver, mi grupo
grupo de música, pues nada tiene que ver con una ópera de la categoría de Wagner, ni mucho menos. Es un Ya contexto imagino. completamente distinto. Que bueno, mira, me congratulo, por ejemplo, que Pedro Varela en una conferencia habló de mí y dijo que, bueno, pues que al margen del gusto musical que te pueda gustar o no, pero daba crédito a mis letras, decía, hombre, tus letras encajarlas en una ópera de Bach o de Wagner, difícilmente, porque no es la cuestión. Pero a nivel de reivindicación política, de protesta, contexto social actual, chapó. Ibas con Que la estética, o sea, erais skinheads. sí, yo sí. Además, muy skinhead. Era. eh, Eran otros tiempos, era finales de los 90, primeros de los 2000, y era un poco la manera de significarte. De decir, bueno, pues un poco nos veíamos como las SA, por así decirlo. Nosotros éramos los soldados del asfalto que íbamos a defender España, Europa, del comunismo, del sionismo. También lo tienes que ver desde el contexto de un adolescente no muy bien ubicado, ¿vale? Pues luego ya creces, te documentas, maduras, porque ya tienes una edad y sigues pensando igual que si tienes 15 años, algo no funciona muy adecuadamente en tu cerebro. Pero bueno, eran tiempos locos, era otra época, otro contexto. Y bueno, pues ahí yo viví verdaderamente una guerra en mis carnes contra el antifascismo. O sea, lo que la gente hoy vive, que ya se conoce y se denuncia el antifascismo como un grupo terrorista, que lo ha definido Trump así, ¿vale? Son verdaderos hijos de puta, por así decirlo, gente sociópatas integrales, gente con un IQ súper limitado, verdaderamente llenos de odio, capaces de intentar joderte la vida de cualquier manera. Yo eso lo he vivido en mis carnes, lo he vivido. Y de hecho, a la vista está hoy en día todos estos antifascistas que señalan, exponen tus datos, y de hecho, aunque tú no seas nazi o fascista, ellos la excusa te lo van a llamar para justificar todo el daño y todo el mal que puedan generar o causarte. Claro, te metiste en muchas peleas, ¿no? En aquella época. Muchas, muchas. Yo tuve momentos de mi época literalmente pegarme 3, 4 veces por semana. Que los chavales de hoy en día me dicen, joder, tío, hostia, es que estás fuerte, es que, joder, sabes pegar, hostias, tienes un temple, tienes... Porque luego, yo tengo muchos defectos, ¿vale? Tengo infinidad de defectos, pero sí tengo una virtud, que es el temple, y la determinación. Yo si a un tío le digo, te voy a pisar la cabeza, te voy a pisar la cabeza. Pero para llegar a ese punto, antes siempre se han intentado 1000 maneras previas de dialogar, de tal. O sea, yo para llegar al punto de tener que pisarte la cabeza, literalmente, pues se han agotado todos los recursos. O sea, la violencia es una herramienta, ¿vale? Y tiene que ser siempre proporcional, nunca jamás puede ser gratuita, ¿vale? Ejercer la violencia gratuita es de ser un auténtico subnormal. Una persona fuerte ejerce la violencia cuando hay que emplearla y sobre todo de manera proporcional, para hacerle demostrar a la otra persona que te está haciendo daño o que está generando una injerencia injustificada contra ti, de ponerle en su sitio, ponerle en su lugar, a un abusón, a un pedófilo, a un lo que sea, 1000 cosas, ¿vale? Que con ello no estoy justificando que haya que ejercer la violencia contra nadie por motivos de ningún tipo. Pero crees que es necesaria Pero la violencia en ciertos casos. la violencia forma parte de la naturaleza humana y yo, el día que algún día pues, se va a gobernar, la legítima defensa tiene que estar contemplada. Mm. Debe estar contemplada en la ley, la legítima defensa. La violencia gratuita, jamás. En Estados Unidos la gente tiene derecho a emplear la violencia con un arma de fuego si alguien invade tu casa. Mm. En España no. En España incluso es casi hasta un motivo de agravante. O sea, el hecho de sacar un arma de fuego frente a alguien que ha entrado en tu casa pero no está armado, lleva un cuchillo, es que usted lleva un arma de fuego, pero esta persona lleva un cuchillo. Y hay una desproporcionalidad. No concurre el elemento, no concurre el atenuante o el eximente de la legítima defensa, que es, por ejemplo, lo que le pasó a Josué Estebanez en el metro de Madrid en el año 2007, que ya estaba condenado antes de ser juzgado. Estamos hablando de un señor que está rodeado por 50, 60 antifascistas, que de hecho ya se ve algunos poniéndose un puño americano, unos nunchacos, armas de todo tipo, le rodean.
lógicamente, él en su cabeza, él no sale por la mañana pensando, voy a matar a una antifa. No sale. No es su condición. Le condenan por asesinato. El asesinato lo que conlleva es la premeditación para cometer tal cosa. Él va tranquilamente en el metro, le rodean, coño, su instinto natural de supervivencia lo que le dice, hostias, antes de que llore mi madre, que va a llorar la suya, claro. Saca una navaja, la lleva. Si no la hubiera llevado, pues probablemente el que estaría en el cementerio sería él, ¿vale? Ostras, tú, pero en vez de hacer así, hace así al corazón. Es que ahí... Ya, que estaba a lo Es mejor que, claro, cegado. ahí... no sé, Sí. es que... Claro, esto es Te como... tienes que ver en esa situación. Claro, esto es como Claro. comentar la final de la Champions desde el sofá de tu casa. Ya. No, tenía que haber hecho esta jugada, haberle hecho el pase a no sé quién y haber tirado y... ¿Sigue en la cárcel? Ese... A día de hoy sigue en la cárcel. ese tío. Está cumpliendo condena como un etarra. Ah. Básicamente por defender su vida. ¿Tú le conocías? A su familia, sí. Mm. Personalmente le he conocido, pero anteriormente de haber coincidido, pero bueno, no teníamos una relación. Le tengo dedicada una canción. Pero sí, luego a posteriori pues hemos tenido relación pues para ayudarle, para mandarle dinero, para hacer colaboraciones. Recaudábamos de la famosa lotería que hacíamos para él todos los años y demás, y le hemos ayudado, porque bueno, pues es una persona, su único crimen fue defender su vida, Mm. para mi punto de vista. Cuéntame, me estabas contando, te metías en Sí. peleas en aquella época, te pegabas de 3 a 4 veces a la semana. Pero no eran peleas que yo buscara, tipo como lo que te venden en Diario de un Esquí, vamos de cacería. Pero tú nunca te has ido de cacería, lo que cuentan, de ir a pegar Eso, inmigrantes. Es que eso, tío, a Lo mí de me ir a pegar encantaría- inmigrantes, ir a pegar Eso es- prostitutas. Eso es de las mayores leyendas urbanas que existen, de que se han podido escribir cientos y cientos de páginas de leyenda urbana al respecto de eso. Mira, en Valladolid, Coño, aquí en Madrid. yo te hablo de Valladolid, Ah, tú ¿vale? hablas de Valladolid, vale. Yo te hablo Porque de... aquí hubo un tío infiltrado, que es lo del diario de un skin, que ahí se ve que hacía. Bueno, ese que la gente hacía cacerías. Se iban a Antonio, pegar a mira, inmigrantes. hace mucha gracia porque una de las personas de las que habla, que es Nando, que era por aquel entonces, llevaba Hammer Skin, yo le conocía personalmente. De hecho, no sé si seguirá vinculado, hace muchísimo que no sé de él. Si me está viendo, le mando un saludo. Siempre me pareció un tipo íntegro. De hecho, él era abstemio, ni fumaba ni bebía. Y me hizo mucha gracia porque, de hecho, el libro, me acuerdo, lo pilló un colega de mi clase, me lo dejó y... mira, me lo he comprado, tal. Y yo me lo leí, me tomé la molestia de leérmelo. Y justo no sé en qué capítulo, él ya decía, no, estábamos Nando y yo esperando a Panzer o a no sé quién estuvieran esperando estos nombres que se inventaba él, mientras nos tomamos unas cervezas y fumamos unos cigarros. Nando ni fuma ni bebe. O sea, está, todo mentira. Luego también que se había tirado una tía, bueno, todo un poco verdades, hechos probados de ahí. Fue a 2 partidos, como puedas ir tú, pueda ir tu primo, tu colega, tu vecino. Ir a un partido del Madrid está al alcance de cualquiera. O sea, no es... Y luego estuvo en un concierto. Misterio ninguno. Cualquiera podía ir a un concierto mío y cualquiera podía ir a un concierto de tal. Las grabaciones nunca las hemos visto, ni las hemos oído, ni nada. Hay literatura... Y además le pillaron súper rápido. Le pillaron súper rápido. Y el tipo vendió una grandísima infiltración, pero vamos, el 90% de lo que escribe... ¿Quién era... le pilló? ¿Los propios skin? Claro, sabían. A ver, Ostras, tú, pero si se te pillan los skin de infiltrado, te matan. Circulaba. De hecho, él... y no lo mataron, vamos. De hecho, él, hasta donde yo sé, hasta tenía licencia... Tenía la tipo B para poder llevar pistola, la que pueda tener un joyero, testigos protegidos y demás. Tenía licencia de armas, la tipo B. La tipo A es la que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tipo B, joyeros, personas que mueven dinero amenazadas. Y luego la tipo C es la de seguridad privada. Tenía, hasta donde yo sé, tenía la tipo B. Que bueno, yo con esta persona ni he coincidido ni tal. Se puede saber quién es perfectamente porque además hay un vídeo muy bueno en internet donde el padre Apelés en un programa de televisión le mete un collejón. Es un vídeo muy gracioso, no voy a decir quién es, pero se puede buscar, lo podéis mirar y el padre Apeles le mete un collejón. Además es Vox Populi de quién es. Y entonces tú dices que no os ibais de cacería. es que eso, tío, es una leyenda urbana. Yo todas mis peleas era porque igual estaba con mi novia de aquel entonces
tomándome algo en una terraza y de repente me aparecían 5, tío. Y me tenía que liar a puñetazos con los 5. O... ¿Y tu sí, novia también se pegaba? Era eh, skin girl. sí, tuve... Sí. Sí, era una época, bueno, un contexto. Igual estabas un sábado tranquilamente tomándote un par de cervezas ahí en la calle Paraíso de Valladolid y me acuerdo de una, estábamos 5 nosotros en un bar y de repente nos aparecen como 30 en la puerta. Todos ahí tapados, así, hijos de puta, os vamos a matar, tal. Pero escucha, en plan malo, ¿eh? O sea, Sí, sí. para meternos la del atún. Y me acuerdo de estos varios que estaban y... ¿Qué lleváis? Tal. Uno, yo llevo un puño americano. Trae para acá. Me engancho yo el primero, digo, abro brecha y ya está. Suerte vista y al toro. Abrí la puerta, el primero, boom, zambombazo al suelo, boom, 2 al suelo. De la que eran 30, nosotros 5, de esa primera, como 20 salieron corriendo. O sea, más los casi 5 que tumbamos, ya un 5 para 5 lo reventamos. O sea, de esas, así. Y luego encima, aparte, tenían los cojones de denunciarnos. Tenían los huevos de denunciarnos. Yo me acuerdo, mira, una también en Santander. Yo vivía en Bilbao en aquel entonces. Y iba con mi novia de aquel entonces. Y de hecho nos bajamos a Málaga. Y, y llegamos a Termibus en Bilbao. Y claro, a mí se me veía a kilómetros. O sea, en aquella época el pelo rapado, o sea, se me veía los tatuajes, o sea, se me veía a kilómetros. Y ya me ve uno así, coge, se baja la cazadora con la camiseta, la esvástica tachada. Y mi novia me dice, Alberto, paso. Digo, "Mira, que nos vamos a... Además nos íbamos a un concierto que teníamos ahí en Málaga, pasando el rollo. Y va el pavo y se sube en el mismo autobús que nosotros, que íbamos al aeropuerto de Santander. Y cogíamos ahí. Y nada, el viaje el pavo sin decir nada, todo tranquilo. Y nos bajamos del autobús y le estaban esperando otros 3. Y ya nos vienen. Y digo, claro, ya mi novia, Alberto, para, tal, no hagas nada. Digo, venga, voy a por las maletas. Y es que para que la gente sepa cómo funciona esta gente, en vez de ir a por mí, fueron a por mi novia de aquel entonces. Y ya la cogen, tú puta nazi, hija de puta, no sé qué. Claro, esta era brava. Y, ¿vosotros qué decís? Y llega uno, y justo, además estaba cogiendo yo la maleta, y me giro, y la escupe en la cara. Le hace, hija de puta, nazi de mierda. ¡Guau! Ahí ya se me cruzaron el verde y el azul, cortocircuito, y además tiro la maleta, voy, digo, a ver si tienes cojones conmigo, hijo de puta. ¡Pas! Esto en medio de la estación de autobuses de Santander. Está la noticia, hay una noticia que pone neonazi de Valladolid agrede a un joven independentista en Santander. O sea, está la noticia. Hay diario Montañés y, bueno, salieron varios medios. Y de hecho también se hicieron eco los del RAS Madrid, que me hizo mucha gracia. Decían, joder, putos normales, encima le denuncian para que ahora nos llamen a nosotros denunciantes y tal. Bueno, el caso, que eran 4, a este lo tiré al suelo, lo dejé cao. Otros 2 salieron corriendo y quedó otro. Al otro le engancho, ¡pas! Le empieza a meter ahí en el suelo. Digo, ¿qué? Digo, vas a pegar a mi novio, hijo de puta, pa, pa, pa. Y se tiran al suelo los dos y empiezan, ¡que es nazi! ¡Nos está pegando! ¡Que es nazi! ¡Por favor, socorro, policía! Me agarra mi novia, Alberto, vámonos, vámonos. O sea, los dejé en el suelo baldaos a los dos. Es que además es lo que digo, es que siempre me he pegado la infinidad de veces inferioridad numérica. O sea, siempre han venido más a por nosotros y encima han pillado. Y eso es un hecho. Y tengo las denuncias. Tienes una cicatriz ahí. Esto es de un puño americano que me reventaron por la espalda. Un día que salía del gimnasio. Y eran 3 y encima me levanté a por ellos. Y tuvieron suerte que no los pillé. Bueno, un chorretón de sangre que flipas. Y me pegaron con un puño americano. Me pusieron 12 o 14 grapas. Ahí Sí, sí. ¿Cuándo fue eso? Hace Esto mucho. fue año 2000. Luego también tengo 2 puñaladas, ¿eh? También me las metieron por la espalda. ¿Dónde las tienes? Aquí en el muslo. A traición, ¿eh? Pero por la espalda y a traición, literalmente. De hecho, me caí ¿Y a ti y... qué se siente cuando te meten una puñalada? No te enteras. De hecho, siempre, pues, algún colega de los nuestros que había sufrido puñaladas, poco era, tío, pero qué... Y te lo dicen, no te enteras. Es que, literalmente, no te enteras. Y era porque, me acuerdo, que estábamos en un bar ahí en la calle Paraíso
Y de hecho al día siguiente teníamos ensayo de mi antiguo grupo que era Más que Palabras, porque primero tuve Rienzi, luego Más que Palabras, y luego ya después Pugilato. Y estábamos en un bar ahí en la calle Paraíso y habían venido pues, unos colegas de Valencia, otros de Castellón, y éramos como 30, ¿eh? O sea, nos habíamos juntado ahí una peña de la hostia, que luego se venían pues con nosotros al ensayo, a echar el fin de semana y pasarlo bien. Y de esto que me llaman por teléfono y digo, voy a salir por fuera porque no soy una mierda. Y esto año 2005, 2006, o sea, ha llovido, ¿eh? Ha llovido mucho. Y claro, y salgo fuera, me acuerdo que viene un colega corriendo y venían todos los antifas detrás de él. Y claro, y veo que eran los tontos de mi barrio. Y digo, ¿los qué? Y se ponen así. Digo, pero si tú vas al otro instituto de mi barrio, payaso, le meto así un bofetón, ¿sabes? Así, ¡pas! Y pues, que eran como 20, ¿sabes? Y estábamos nosotros dos solos. Y todos así callados. Y de repente, ¡pos! Me caigo al suelo. Y digo, hostias. Y salen todos corriendo. Y digo, joder, digo, me cago en la puta. Digo, me he caído en un charco. Tal, me toco así. Digo, joder, digo, estoy lleno de sangre, tú. Y me miro. Me han apuñalado. ¿Qué día? Sí, ¿Qué dices? sí, eso, escucha, eso parecía la Fontana de Trevi, tú. Y, y claro, además, suerte que, bueno, entre comillas, está la calle Paraíso, al lado está el Hospital Clínico de Valladolid. Y me llegaron mis colegas, me llevó uno que tenía la moto ahí aparcada. Dice, espérate que te arrimo, porque no podían andar. Me llevó ahí en la moto. Claro, llego y qué te ha pasado? Digo, que me he caído, tal. Sí, los cojones te has caído. Y me llegó el médico y me dice, bueno, tienes suerte. Dice que, bueno, no te ha pillado nada. Dice, pero escucha, medio centímetro más abajo y te quedas cojo para toda la puta vida, ¿eh? Te hubiera desgarrado todos los tendones. Y nada, pues ahí tengo las cicatrices, heridas de guerra y así. Bueno, tengo aquí también un sillazo que me abrieron la cabeza en otra Un sillazo. que vinieron a buscar nosotros 30 ¿En la lucha y libre o éramos qué? nosotros 4, sí, de esas batallas un montón. A sillazos. Sí, sí. Bueno, a lo que pillabas. A lo que pillabas. Y es que además el patrón es siempre el mismo. O sea, tú cuando te vas a pegar así que dices, ¿puedo palmarla? No lo No lo piensas en piensas. ese momento. En ese momento, O sea, a ti se te nubla la mente y te en, pones a meter sillazos. en ese momento, a puñetazos. En ese momento es al que tengas delante lo vuelcas. Así. Ya está. No hay más. Entonces, claro, pues yo ahí en ese momento pues era muy importante el entrenar artes marciales, el ir al gimnasio, el llevar una vida disciplinada. No he fumado en mi vida. Alcohol, creo que la última cerveza con alcohol me la bebí hace más de 10 años y tampoco me he caracterizado por beber ni nada de eso. Igual me gustaba igual tomarme unas de estas cervezas alemanas así tostadas. Me tomaba una porque como me tomara dos, me entraba un sueño que flipas y Sí. las drogas no las he probado en mi vida. O sea, literalmente no le da una calada a un porro. O sea, nada. Y lo que es una loncha de cocaína fue muy triste. Lo tuve que ver en un concierto hace muchos años y me dio muchísima rabia, ¿vale? O sea, siempre es algo que me ha repugnado profundamente y me da pena que los chavales vean en eso una vía de escape, algo divertido, algo tal, cuando lo que hace es destruirte. Y es siempre, yo a los chavales les digo, tíos, de verdad, mirad siempre una vida sana, ¿vale? Tenemos que ser, de hecho, siempre digo, como nacionalsocialistas, tenemos que tratar de ser ejemplo para nuestra comunidad. Tenemos que ser los mejores en nuestro trabajo, los mejores en tu clase de la universidad. Tienes que tener el respeto de tu familia, el respeto de tus amigos, el respeto, claro, porque siempre digo esto, porque me preguntan, bueno, que sois como una secta, tal. No, todo lo contrario. O sea, porque me muevo en muchísimos espectros de la sociedad, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de todos los tipos. Hablo con gente de todo tipo, de todos los colores. De hecho, de lo que más por culo me da es hablar de política. O sea, pese a que siempre hago mucho activismo y tal, en mi vida privada, hablar de política me da una pereza, pero que no te puedes imaginar. Digo, tío, que no te tengo que convencer de nada, de verdad. Que si quieres aprender, mira, te puedes leer este libro, este libro, pero de verdad, o sea, no quiero hablar de política. ¿Y no valoraste las consecuencias cuando te metiste pues, en el activismo nacional socialista o como lo quieras llamar, cuando estabas en esos grupos skinheads en Valladolid
¿Tú no valorabas las consecuencias que podían acarrear en tu vida Sí, personal? De decir, coño, puedo acabar en la cárcel, es cuando me meto en algo, una pelea puedo matar a alguien, es algo que o simplemente mi tú... ideología me va a llevar al ostracismo social. Es algo que asumes. Yo estaba siempre he estado convencido de que teníamos razón y el tiempo nos ha dado la razón en infinidad de cosas. O sea, ves por ejemplo en Twitter lo de, ves, siempre el pintor austriaco tenía razón, tal, y lo hemos tenido con infinidad de cosas. Y a día de hoy me reafirmo cada día más en que tenía razón. ¿Que no ha sido un camino de rosas? Por supuesto. Por supuesto. Ninguna revolución. Las revoluciones no se reparten flores ni caramelos. Ni es. Sí. Ya. No es como un cumpleaños, básicamente. O sea, conlleva. Los grandes revolucionarios de la historia, muchos han acabado mal, muchos han sido mártires. Claro, al final te Realmente, condiciona tu vida, tu trabajo, tus estudios, ¿no? condiciona mucho. Entonces, claro, estás señalado, estás perseguido. A mí, a día de hoy, yo, por ejemplo, a la Fiscalía Especial para Delitos de Odio, mirando con lupa todo lo que digo, todo lo que hago, porque no pueden meterse en mi cabeza para poder analizar lo que pienso. Que el día que puedan, no sé si lo harán, pero vamos. Pero tengo la lupa puesta encima todo el día. Tengo que medir cuando me expreso en público. Yo estoy muy coaccionado en ese sentido. Yo no puedo expresarme libremente. Me encantaría hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mis palabras igual se pueden interpretar como un delito de odio. Lo que las que has soltado hoy aquí. Bueno, no, pero Cuidado. lo que no voy a hacer de manera pública es incitar al odio, a la violencia, a la discriminación, hostilidad, por pertenencia a un Ya. grupo, parte de él, etcétera, bla, 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 bla. Todo lo que dice el artículo 510 del Código Penal, que me lo tengo, vamos, meridiano. Tengo un máster en ese sentido. Y ahí están todo el día a ver si me pillan. Entonces, claro, a mí a estas alturas de la vida no me van a pillar. Fuera de juego sé muy bien cómo me puedo expresar en público y tal. Y tampoco es que tengo necesidad, porque mi ideología no consiste en incitar al odio, a la violencia, a la hostilidad, sino todo lo contrario. Lo que intento promover es el amor a nuestra nación, el amor a nuestros compatriotas, a defender lo nuestro. Mm. Es lo que nos tiene que promover. El odio lo tienen nuestros detractores. Son los que están movidos ahí. A ver qué pone este, a ver cómo le puedo joder, a ver. Y es gente que sufre, ¿eh? Gente que sufre. A mí me pasa algo bueno y a mis detractores les jode, les sale una úlcera ahí en el estómago. O sea, es en plan. Te desean cosas muy chungas, ¿eh? Pero cosas que, bueno, uno ya está capeado de todo esto. Ya es como que, bueno, por un oído me entra, por otro me sale. Pero a mí me han hecho cosas muy heavies, ¿eh? Muy heavies. Cosas súper chungas, tío. Mm. Cosas que yo en el peor de mis días, tío, podría decirle ni desearle a nadie. O sea, gente que verdaderamente está movida por el Bueno, odio, ¿eh? hubo un cómico que se metió con uno de Sí, tus de hecho, hijos y fuiste y le a metiste día de un hoy, tortazo, yo a ¿no? día de hoy no le guardo ningún rencor ni nada. De hecho, siempre lo digo, le deseo todo lo mejor. De hecho, bueno, me ha congratulado ver que él un poco ha sabido reinventarse en ese sentido. Tenía ahí un show de, por favor, no peguen al cómico y tal. Y, coño, pues tiene su gracia, ya está. Pues tuvo su cagada en ese momento y yo no le guardo ningún rencor. Faltaría más. De hecho, ¿Te pidió disculpas o algo así? ¿O sí, no? sí, 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 sí. Dentro de mis muchos defectos tengo alguna virtud y una de ellas es no ser rencoroso. Y quienes me conocen saben que yo no soy rencoroso. Y de hecho también lo he dicho en algún podcast, yo con algún amigo mío he tenido algún roce, nos hemos partido la cara a puñetazos, hemos dicho, me cago en tu puta madre, vamos a quedar tú y yo y lo vamos a resolver, ¿eh? Como hombres, a puños, tú y yo. Nos hemos dado de hostias y luego nos hemos tomado una cerveza. Y a día de hoy, amistad, pero mega profundo. Vamos, de hecho, lo conté en otra entrevista, yo tengo aquí un mordisco en el bíceps izquierdo, un trozo de carne. Y me mordió uno de los míos. Tuvimos un problema personal. Porque como te vea. Digo, que como tú, que a mí, me fui hasta Barcelona para pegarme con él. Joder. Sí, 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 sí.
gastándote la pasta para pegarte con alguien. Era un tema, era una es cuestión de honor, tremendo. una cuestión de honor y digo, escucha, tú y yo nos vamos a reventar la puta cara, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tan de puta madre, ¿eh? Una manera de... Hay honor, tío, no hay... Una cosa, ¿tú has estado alguna vez en la cárcel? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. De ¿Y qué? hecho, se me acumularon ahí por juicios que tuve 2012, 2013, 2014. Se me juntaron ahí. Conmutamos una pena de 1 año que nos pedían por una movida que hubo muy gorda ahí en Valladolid. Acabó uno con una mandíbula rota. Bueno, hubo que pagar una factura de taller importante. Sí, gajes del oficio, la militancia. Y sí, cumplí 6 meses. Y luego se me condenó por un concierto del año 2010 por delito de odio, por las letras de mis canciones. Por las letras. ¿Y cuánto por eso? 1 año, pero que no llegué a cumplir. O sea, estuviste en total 6 meses en toda tu 6 vida. meses, sí. ¿Y dónde? ¿En qué cárcel? En Algeciras. ¿Y qué tal? Más, me hicieron jefe del gimnasio. Una experiencia más. Ahí también es curioso, la mayoría era todo chavales, me daba mucha lástima y a la vez mucha rabia, porque era gente que cumplía pena, el 90% estaban por tema de tráfico de drogas. Mm. El 90%. Una barbaridad. Chavales que te decían, no, yo sé buscar un trabajo. Escucha, que a mí que me quiten, me como ahora 3, 4 años, me renta con todo lo que he ganado. Ya tengo mi casa pagada, mi madre, mi hermana, mi tío. Y tenemos un problema muy grave, ¿eh? Con eso. Mm. Tenemos un problema tremendo. Hay Y- una generación totalmente perdida ahí. Y tú bien ahí en la cárcel. Ah, O sea, no tuviste una experiencia traumática ni nada. al contrario, de hecho, mucha gente me "Tío, tú eres nazi y tal". Sí. Claro, me ven los tatuajes, me ven tal y bien. De hecho, ahí dentro tenía un colega que era ucraniano, luego otro par de colegas de ahí, íbamos todos los días a entrenar y puta madre. Y sin más, o sea, cumplías y fuera. ¿Qué tatuajes tienes? Muchos. Polémicos. No, bueno, de ¿O te todo. los ocultas, los que son ideológicos? No, se ven, pues llevo el sol negro en el codo, bueno, luego en la espalda tengo un soldado de las SS, muy ¿Qué grande, pongo dices? sangre y honor en alemán, sí. Enséñamelo. No, ahora no vamos a hacer exhibicionismo. Y... Pero sí, llevo un águila de hierro en la pierna, se ve una antorcha con la runa de la victoria. No, O sea, no, no y en la escondo. playa, Voy tranquilamente como cualquier otro. Se me ve, claramente. y no te dicen nada. Jamás he tenido ningún problema. Jamás. Jamás. Cero problemas. Tampoco los voy buscando, no voy a la gente. Tampoco me ha venido nadie, por lo que sea. Tal. Vamos. Tampoco le recomendaría a nadie venir, porque además cuando voy a la playa voy con mi familia, con mis hijos. Jamás le recomendaría a nadie tratar de perturbar la tranquilidad de un día en la playa con mis hijos. No lo recomendaría, ¿eh? Porque ese día pues volvería a abrir telediarios, seguramente. No lo recomendaría, ¿eh? No lo recomendaría. Alberto, antes de terminar, ¿qué pasa? Tú tienes hijos pequeños. Tengo 3, sí. Tienes 3 niños pequeños. Y una mujer maravillosa. Me alegro mucho. Bueno, tu mujer, supongo que pensará igual que tú. Bueno, ella. Bueno, sí, a ver. Ideológicamente no se define como yo. Hmm. Aunque a veces me deja de tibio. le, le digo, hostia, cariño, me dejas de tibio, ¿eh? No, porque. Cariño, de verdad, ¿eh? No, ella políticamente no sé. Mira, tiene que estar ahora. Le tiene que estar silbando el oído. Que ella no se define políticamente, pero compartimos unos valores, una visión, todo y bueno, pues. Claro, sí, en eso, claro, Sí, pero ya, por ejemplo, tema de política y eso no es como yo, ya, no, ya, no ya. es una activista, no es. En ese sentido ya está muy, muy al margen de todo. ¿Qué ocurriría si uno de tus hijos crece y sale rojo? Bueno,
Pues es una pregunta, digo, mira, mientras lleve una vida sana, digna, honre a su familia, sea una persona de bien, claro, yo no me puedo meter en el cerebro, es decir, Pero le seguirías queriendo y por hablando. supuesto, Aunque supuesto, salga por Podemita. supuesto, por supuesto, va a ser mi hijo. Diré, macho, no tienes ni puta idea, he fracasado como padre al no poder inculcarte mis valores, ¿vale? Pero algo que la gente tiene que entender es que los hijos no son propiedad de uno, no son un molde de cerámica que tú haces a tu imagen semejanza. Pues mis hijos llegará el día, sean mayores, tienen que echar a volar. Mm. Van a flipar tú cuando vean los tatuajes, se den cuenta de lo que son. No, ellos, bueno, lo tienen en ese sentido así. A ver, yo a mis hijos no les voy haciendo proselitismo de, mira, hijo, tal, esto no les obligo a cantar el Horst Wessel en casa, ni o sea, paranoias estas que puedan decir, ah, porque les estás adoctrinando y tal. Yo, además, todavía son muy pequeños para incluso poder tener concepciones. Pues igual de alguna noticia que igual estamos viendo la tele, me preguntan, pero no. Todavía no. No les Yo vas a poner a hacer el paso de la oca yo por la casa, ¿no? no, yo les inculco los valores, digo, pues sobre todo enseñarles lo que está bien, lo que está mal, tienen que ser educados, tienen sobre todo que esforzarse, leer. Me sorprende mucho mis hijos, todavía no se les exige leer, escribir, y ellos saben leer y escribir. Muy bien. Y saben hablar muy bien, de hecho, la gente que los ve dice: "Tienen Mm. Es que mira cómo hablan, mira cómo qué educación, hay que poner la mesa, hay que recoger la mesa, hay que hacer la cama, hay que sacar la basura, estas cosas, hay que ayudar a papá cuando va a hacer la compra, ahora en el pueblo, pues en la casa hay que recoger, hay que tal", Mm. ese tipo de, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el Día de la Hispanidad, a mí me da mucha rabia, en el colegio no se lo enseñan. El 12 de octubre, esas cosas se las enseñamos en casa. Mira, hijo, pues se conmemora la conquista de América. Algunos dirán, no, no se descubrió ningún pueblo ha sido descubierto y tal. Van a un público. ¿El qué? Van Sí, a... van a una escuela pública. Ostras, tú, te pueden salir progres, ¿eh? Bueno, todavía, a ver, está en infantil y no me preocupa, de momento no me preocupa eso. De hecho, ahora pues están en un proyecto de abejas, pues les hemos llevado a una granja de abejas, o cuando han tenido proyectos de otro tipo, pues les hemos llevado pues, para que vean todo. En Mm. verano, pues les llevamos a una granja de vacas, pues para que vean como que la leche no sale del supermercado. Sí, Me sí, gusta sí. mucho eso. Sí. Mi suegro tiene un huerto, ven al huerto, le ayudan, todo ese tipo de cosas. Teníamos gallinas y aprenden pues que los huevos no salen del supermercado, sino que Claro. un poco eso, vamos al campo, dan una vuelta, a recoger piñas, a hacer cosas, ahí a jugar. Y de hecho, a mí lo que más me gusta de mis hijos es cuando están en el campo. O sea, ves corretear para arriba, para abajo, con la perra. Bueno, es una maravilla, es una maravilla. Y de hecho es que la ciudad, tío, es antinatural casi, Hombre, y con contra, contra la esencia, ¿eh? Sí, sí, tu tío. ideología es tener contacto con la naturaleza, ¿no? Que es lo que decían los alemanes en aquella Pero, época. escucha, pero no sabes hasta qué punto, ¿eh? O sea, es como, tío, es como una llamada que necesito estar en el entorno rural, ¿eh? Mm. Veo un tractor ahí digo, y me encanta. O sea, necesito subir ahí y dar una vuelta y que nos dé el sol y luego preparamos ahí una parrillada y es como muy de topicazo, ¿sabes? Pero es como una llamada interior Sí, sí. que te lo pide, tío. Yo, meterme ahí en el centro de Madrid, tío, eso es una locura. Mm. Qué aberraciones, de gente rara ahí, paras en un semáforo y ves cada vez gente más extraña, Mm. macho. Y vas a un pueblo y hablas con la gente, y es otro rollo, es otro ambiente totalmente distinto, tío. Y yo, algo que quiero potenciar mucho en mis hijos es ese entorno rural. Y me da mucha. Y, por ejemplo, algo que se debería hacer a día de hoy, que yo no sé, tío, hay chavales que se matan por alquilar una habitación por 800 euros y tal.
tienes pueblos en León que se están vaciando, en Asturias, también aldeas, tienes casas por 40, 50.000 euros, con finca, de todo, que yo que sé, que puedes teletrabajar, que puedes montar tu negocio, o por ejemplo cuando fuimos al tema de las abejas, decía el dueño, si es que no encuentro gente para trabajar, jodas. Pues si es que aquí en este pueblo que viven un pueblo súper pequeño de Castilla, y te puedes alquilar una casa con tu finca de todo, vivir y puedes tener un trabajo de puta madre que no necesitas ni coche ni nada y la gente matándose por venir a las ciudades, tío. Sí, sí. Y dices, cuando en el entorno rural te puedes desarrollar a día de hoy y puedes ser muy, muy, muy feliz. La gente eso no lo ve. Dice, no, tengo que matarme aquí por dejarme el 80% de mi sueldo en un zulo, en un trozo de hormigón y... Pues escucha, tío, si puedes trabajar, montarte tu negocio, que tengas una tienda online o lo que sea, tío, vete a un pueblo, de verdad. Vete a un pueblo. Sobre todo la España vaciada y de tal. Y ahí vas a poder formar una familia, tener hijos. La ciudad es una locura. Lo que nos están arrebatando. Pues Alberto, Oye, ha sido polémico, el asunto. bueno, Estoy cagado, tío. O sea, vamos a subir este vídeo, yo no sé lo que va a pasar. nada, tú sin Voy a miedo, tener que tío. poner 80 advertencias para que no me cape. Esto es una mera entrevista de interés objetivo, cultural. No se Eso. hace apología absolutamente de nada. No, eso nada. Mera Pero opinión, apología. mera opinión periodística y ya está. Lo puedes vender así sin ningún problema. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias, tío. Un placer. A ti por invitarme. Gracias.